Entonces, hermanos, ahora vamos a estudiar el capítulo 4 de Romanos. Quiero que me acompañen en el capítulo 4. Yo solamente en este capítulo voy a dar una introducción y un bosquejo de lo que es el pacto con Abraham, ¿no? El título se llama El ejemplo de Abraham. Y quiero dar pequeña enseñanza sobre lo que es el pacto abrámico, el pacto con Abraham, ¿no? Para entender este capítulo 4. Rápidamente vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver el pacto con Abraham, ¿no? Es el acuerdo, el concierto, ¿no? Que Dios hace con el patriarca, de acuerdo a Génesis, donde en sí eh, Dios, ¿no? La única obligación del pacto, ¿no? Para Abraham y para su descendencia, ¿no? Como única obligación, ellos tenían que vivir una vida de fe, sometidos, ¿no? A ese principio de fe, caminar por fe, andar por fe, ¿no? Y creer siempre toda su vida, ¿no? La promesa de Dios, las promesas de Dios. O sea, era una vida de fe, ¿no? Caminar siempre, ¿no? Por ese camino, por ese sendero, ¿no? La fe era la única obligación que Dios pedía en el pacto. O sea, el pacto con Abraham fue un acuerdo, un concierto, lo que llamaríamos hoy un contrato de fe entre Dios, ¿no? Entre Dios y Abraham, ¿no? ¿No? Él tenía que, como enseña Hebreos 11, toda la vida los descendientes de Abraham tenían que vivir siempre, ¿no? Creyendo en las promesas de Dios, creyendo, a pesar que ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero toda su vida tenían que andar en ese camino de fe, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando llega la ley, el tiempo de la ley, entonces los israelitas nunca entienden la esencia de este pacto, no lo entienden, no lo entienden. Ellos decidieron, muchos judíos, muchos israelitas, sobre todo el tiempo de Jesús, vivir sometidos a la ley, a un sistema legalista, riguroso, ¿no? Pero que no les conducía a nada bueno, ¿no? A ser salvos, ¿no? Sin embargo, la arrogancia y el orgullo les hizo, ¿no? Perder, ¿no? El rumbo de las escrituras, y ellos no entendieron la esencia del pacto con Abraham, ¿no? Ellos decidieron vivir sometidos a la ley, esclavos de la ley. Sin embargo, esto no lo salvó, muchos se perdieron, ¿no? Pero vemos que hombres como Pedro, hombres como Pablo y los apóstoles, al final, sí lo entendieron, ¿no? Y Santiago, por ejemplo, sí lo entendió el apóstol Santiago, ¿no? Como vemos en el concilio de Jerusalén, ellos entendieron la esencia del pacto con Abraham, ¿no? Sabían que la ley, la, el propósito, la esencia del propósito en el tiempo de Moisés era llevarlos a los judíos a ese pacto, ese pacto de Abraham, a ese pacto de fe, de creer, no vivir sometido, creyendo en la promesa de Dios, y de esa manera obtener, ¿no? La justificación y la salvación, ¿no? Y eso es lo que enseña este capítulo, ¿no? Diferencia entre la ley y la fe, ¿no? La fe entonces nos lleva a ser justificados por Jesucristo, por Dios, ¿no? Sin embargo, la ley nos ata a un sistema legalista que al final nos impide, ¿no? Conocer la esencia del Evangelio, ¿no? Y nos quita, ¿no? El legalismo, el rigorismo, ¿no? De no querer obedecer el Evangelio nos lleva, ¿no? A que el enemigo nos cegue, ¿no? El entendimiento para no conocer la esencia y la verdad de las escrituras, ¿no? Pero vemos que en este pacto, ¿no? Como lo vamos a estudiar, entonces tenía una esencia, ¿no? Y una esencia fundamental que era la fe, ¿no? Los descendientes de Abraham tenían que entonces vivir toda su vida sometidos a la fe en las promesas, ¿no? Entonces, y Dios sería quien cumpla, ¿no? Cumpla, ¿no? Ratifique este pacto, ¿no? 2000 años después, ¿no? Con la venida de Jesucristo, entonces se da el cumplimiento, se da la ratificación del pacto, ¿no? Por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero no, Jesucristo no abroga este pacto con Abraham, sino más bien lo ratifica, ¿no? Le da seguridad, ¿no? Le da firmeza a este pacto, le da cumplimiento, ¿no? A las promesas, y de esta manera las bendiciones, ¿no? Podrían de esta manera llegar
a toda la descendencia, ¿no? Judíos y gentiles y a todo el mundo, ¿no? Como Dios le había prometido a Abraham, ¿no?